Hola amigos de Runix, mi nombre es Contador de Kilómetros. Vengo a hablaros de dos zapatillas, la Supernova Glide 7 y las Adidas Energy Boost 2. No esperéis una review demasiado técnica porque a mí el conocimiento me alcanza para lo que me alcanza, pero bueno, sí es cierto que he corrido 200 kilómetros con ellas, les he hecho series rápidas, series cortas, rodajes largos y bueno, os dejo aquí unas pequeñas impresiones, espero que os guste. Las Energy las utilizo sobre todo para entrenos en asfalto, para tiradas largas y entrenos de series y velocidad, con la salvedad de poder meterlas por camino, puesto que bueno, debido al franjeado las piedras atacan directamente al boss y no hay nada entre el boss y la plantilla, con lo cual no hay EVA como tienen las otras. El boss es bastante indestructible como presume la marca. Lo que más me gusta de la zapatilla es el upper. Es un upper flexible, ventilado, transpira perfectamente, se ajusta al pie si tu pie ensancha con la carrera. Tiene una parte delantera blandita pero que protege lo justo. La lengüeta y el ajuste que tiene con los cordones me gusta mucho. Y según introduzco el pie dentro ya siento como me las ato como si no tuviera nada en los pies, y realmente eso es una sensación que me gusta mucho. Sin embargo, yo la he zurrado bastante por caminos y el resultado creo que es evidente. La Supernova Glide es una zapatilla mucho más confortable para meterla por camino de piedras. He llegado a hacer los 34 kilómetros de Corricolari con ellas. Son muy confortables, son algo más rígidas lógicamente que las Energy, debido a dos aspectos. La suela Continental es mucho más dura y más duradera. El upper está mucho más protegido por la parte delantera. Tenemos un refuerzo mucho más rígido que el Tech Fit que tenemos en las Energy. En su conjunto está ligeramente más acolchada que la Energy, es una diferencia que sí que se aprecia. La lengüeta también está más mullida. Respecto al tacto blandito que tienen las Energy, aporta muchísima más reactividad. Primero por la dureza de la suela, por el boss y por la goma EVA, que en combinación hacen que una zapatilla mucho más reactiva. Supernova Glide 7, zapatilla todoterreno que vendrá muy bien para entrenar por caminos, puedes correr, muy reactiva, cómoda, confortable, pues un pepino de zapatilla. No tiene el tacto en asfalto que tiene la Energy, es distinto, va en gustos. Conclusión, para mí lo ideal sería un híbrido con el upper y la comodidad, cómo me abraza el pie la Energy, con la reactividad que tiene la Glide y la suela Continental, que es brutal y ha reaccionado muy bien en muchos terrenos. Bueno, no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado. Chao.